Bueno, hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Hoy es, como me hemos mencionado anteriormente, un lindo día, una hermosa mañana para nuevamente reunirnos, adorar, orar a Dios y por supuesto aprovechar este momento para nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento, por supuesto, en nuestra relación con el Señor. Y por supuesto el tema tiene mucho que ver con lo que es el impacto que puede tener el que conozcamos a Dios verdaderamente en nuestras vidas, ¿sí? Todo lo que por supuesto va a ir sumando a raíz de que nosotros nos vamos acercando cada vez más al Señor. Y bueno, en principio, como bien pudieron darse cuenta en la lectura que tuvo nuestro hermano Sebastián, vamos a estar ondando por el libro de Oseas, ¿sí? Yo sé que tal vez algunos han tenido la oportunidad de leer este libro, espero que sí, en especial los que recuerdan que hicieron todo ese programa de lectura el año pasado donde se leyó toda la Biblia. Bueno, les animamos a que nuevamente comiencen. Si quieren, digamos, algún formato nuevamente similar al que compartimos el año pasado, tenemos impresos, si quieren llevarse alguno, que les ayude a tener como ese ordenamiento, esa planificación de su lectura, por supuesto, diaria, de su devocional personal, ya sea familiar o bueno, íntimo cada uno. Los animamos a que la lectura tiene que ser una constante en nuestras vidas, porque la Biblia es el único lugar donde vamos a conocer realmente a Dios, verdaderamente a Dios. Entonces, por eso siempre el ánimo a que estemos conectados siempre a su palabra para conocerlo mejor. Así que bueno, la lectura estuvo basada principalmente en lo que es el capítulo 6 del libro de Oseas. Sin embargo, va a ser necesario que nosotros podamos hacer una pequeña introducción del contexto de lo que estaba pasando en el momento, quién era Oseas, por qué menciona lo que menciona, y bueno, eso lo vamos a ir viendo con anticipación. Por supuesto, el título de esta prédica es Volvamos al Señor, si ustedes recuerdan, es una parte importante de cómo comienza el capítulo 6 y cómo comienzan también otros capítulos del mismo libro de Oseas, de volver al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento nos hemos separado de Él. Pero sin embargo, siempre está la invitación a regresar y conectarnos nuevamente en nuestra relación con Dios. Bueno, el libro de Oseas fue escrito por el profeta, también lleva su nombre, en los años 753 al 722 antes de Cristo. Esto es, por supuesto, un aproximado. El profeta escribe esta serie que algunos titulan como poemas, ¿no? Porque hablan precisamente de esa relación con Dios, de ese sentir que Dios mismo expresa a través del profeta, de cómo él anhela nuevamente conectarse con su pueblo, ¿sí? El profeta, pues por supuesto, lleva su ministerio en lo que vendría a ser el gobierno de uno de los peores reyes de Israel, Jeroboam II. Por supuesto, esto se desarrolla en lo que sería Jerusalén del Norte, en lo que también vamos a ver en el texto, a los que tal vez algunos han ido leyendo, se menciona como Efraín, que hace mención o hace alusión a lo que es el reino del norte. Si ustedes recuerdan en la historia, hay una separación del reino de Israel. Entonces, Seas está en este momento en lo que es el reino del norte. Antes, o el desarrollo también de este libro, es previo a la conquista que tiene el imperio asirio frente a Israel. Recordemos que también es una promesa del Señor, consecuencia de la desobediencia del pueblo. Dios ya les había anunciado que por su rebeldía, que por su desobediencia iban a sufrir consecuencias. Y una de esas consecuencias era que iban a ser conquistados, que iban a ser sometidos, que iban a ser esclavos de otro imperio, más allá de que se hayan arrepentido. Es una consecuencia, es algo que viene por justamente su rebeldía. Por otro lado, una curiosidad bastante importante es que Oseas proviene del mismo verbo que da lugar a los nombres Josué y Jesús, que significa, por supuesto, salvar o liberar. Así que son algunos datos importantes que cabe mencionar para más o menos entender qué es lo que está viviendo el autor, qué es lo que está pasando en su contexto para nosotros
evaluar las palabras que está diciendo el profeta. Bueno, por supuestamente Dios a través del profeta. Y bueno, en los primeros capítulos, bueno, este libro te hace, de alguna manera, lo que hoy comúnmente se diría, te hace explotar la cabeza. Porque el libro, como todos los libros de la Biblia que son esenciales, importantes para conocer a Dios, ilustra de una manera muy clara lo que es nuestra relación con Dios. Bueno, en ese momento, por supuesto, lo que era la relación del pueblo de Israel con Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con la vida misma del profeta. ¿Qué pasa? En los primeros capítulos el Señor se acerca al profeta y le pide que se case con una mujer adúltera. Por supuesto, según muchos eruditos, no se sabe con exactitud si ella, previo a su matrimonio con Oseas, ya era adúltera o era después que haberse casado, que infringió en ese pacto de matrimonio con Oseas. Y vamos a ver tres puntos importantes de lo que es esa relación. El matrimonio, que vendría a ser el pacto, que por supuesto tiene Oseas con Gomer, con la esposa. El otro, que es el adulterio, la infidelidad, que también refleja la etapa del pueblo de Israel contra Dios, pero también habla de la restauración, del rescate, de la idea de que Dios nuevamente acude ante la necesidad que nosotros tenemos de ser salvados, de ser liberados de qué, por supuesto, pues del pecado. Así que bueno, Dios le pide que se case con esta mujer con la que tiene 3 hijos. Y esos 3 hijos, por supuesto, también van a reflejar una profecía o un símbolo profético de lo que el Señor iba a hacer con su pueblo. Si ustedes empiezan a leer esta linda carta, este lindo libro, se van a dar cuenta de que cada nombre de cada hijo tiene un significado especial. Un significado que precisamente el Señor le pide que le nombren a ellos para que refleje una realidad que ellos estaban viviendo. O sea que imagínense, cada vez que nombraban o llamaban a sus hijos, daban cuenta de la realidad que estaban viviendo en cuanto a su relación con Dios. Así que es algo que refleja realmente intensamente el sentir de Dios con su pueblo Israel. Ahora, imagínense estar en el lugar de Oseas, en donde el Señor le pide, le ordena, le manda a que se case con esta mujer, a sabiendas de lo que iba a pasar. Imagínense, ya no más nos cuesta atender a las recomendaciones que nos hacen en el Nuevo Testamento de no juntarnos con yugo desigual. Ahora imagínense irse al otro extremo. A sabiendas de lo que iba a pasar, el Señor le pide que hagamos, a Oseas, que haga esto y que tome como esposa a esta mujer. Así que bueno, haciendo por supuesto un pequeño paréntesis, yo quería mencionar la idea de matrimonio reflejado en la Biblia. El matrimonio refleja una realidad muy importante, que también demuestra la relación y el contacto que tenemos con Dios. Que es una relación que en principio no debe ser diluida, que en segundo lugar debe ser respetada por ambas partes, hablando de fidelidad, compromiso, esfuerzo, etcétera, lo que conlleva un matrimonio. Y por supuesto, la idea de que debe mantenerse a lo largo del tiempo, pero en el caso de Dios, por supuesto, al no ser infringido por Él, sino por nosotros, Él se muestra compasivo, piadoso. Nos da una nueva oportunidad. Es más, siempre nos llama, nos mueve a que regresemos a Él, a que volvamos, a que más allá de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestra transgresión, de su ley, Él nos dice, vuelvan a mí, arrepiéntanse, acérquense, déjense llenar por mi amor, déjense llenar por mi sabiduría. Por eso también la carta va a hablar del conocimiento, que es indispensable para realmente conocer el verdadero plan de Dios. Así que bueno, después de que por supuesto se casa Oseas con esta mujer, ella se va, abandona su hogar, por supuesto, deja a Oseas con sus 3 hijos. El Señor le pide
que la rescate, que vaya y pague la deuda que ella tiene con, no sé, con las personas que la tenían bajo esclavitud, y que la rescate y la vuelva a ser su esposa. Le pide, le exige que vuelva a amarla, que le prometa, por supuesto, esa idea de restauración de esa relación que se había roto en algún momento, y que el amor sea una de las grandes muestras como el Señor ha tenido con nosotros al comprometerse una vez a serle fiel y, por supuesto, amarla. Todo lo que hace Dios con nosotros. Por eso mencionaba que la idea de Oseas, de cómo el Señor quería demostrarnos en el lugar en el que Él se encuentra frente a nuestra rebeldía, y de cómo Él se siente frente a ese rechazo que nosotros constantemente tenemos hacia Él. Y yo sé que hoy más que nunca, creo yo, se habla mucho de la empatía. Mucho. Que hay que ser empático, que esto, que lo otro, que hay que ponerse en los zapatos. Bueno, todo esto con la idea de excusarse, de justificarse por nuestro pecado, ¿sí? Pero yo nunca he escuchado a nadie decir cómo se siente Dios frente a nuestra infidelidad, frente a nuestro adulterio espiritual. Porque si nosotros leemos, y me imagino que todos lo han hecho acá, leyendo las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Dios, al ser un ser personal, también siente. Él nos creó a su imagen y semejanza, y si nosotros sentimos, pues por supuesto, Él también lo hace. Claro, de manera diferente. Él no se deja llevar por sus emociones. Porque si fuera así, créanme que ya todos aquí estaríamos fritos directamente. Pero lastimosamente nosotros sí. Nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Somos inestables emocionalmente. Un día estamos acá, pero otro día estamos acá. No somos constantes. Mientras que Dios, al ser perfecto, por supuesto, maneja una constancia, y a pesar del sentir, digamos, tristeza frente a nuestro pecado, igual se mantiene firme en su justicia, pero también firme en su compasión, en su misericordia. Porque recordemos que Dios es todo justicia, es todo ira, es todo celos, pero también es compasión, piedad, misericordia, amor. Por supuesto, tenemos que equilibrar eso en nuestras vidas para conocer realmente a Dios y serle fiel, porque es lo que Él quiere de nosotros. Él nos pide muchas veces que compartamos atributos que Él tiene como perfección, como es la fidelidad, como es su santidad. Cuando Él varias veces expresa, sean santos, así como yo soy santo. O como también nos expresan los evangelios, que sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Son cosas que deben llamarnos la atención y que nos deben preocupar y ayudarnos a analizar en qué lugares me encuentro yo en este momento. Y les voy a decir algo que puede sonar muy fuerte, hermanos. No importa lo que pensemos de nosotros mismos. Lo que importa es lo que nosotros pensemos de Dios, porque eso es lo que va a marcar la diferencia de nuestras vidas. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos su santidad? ¿Conocemos su pureza, su eternidad? ¿Conocemos su gloria? Esa gloria que refleja cada vez que estos personajes tan maravillosos que tienen contacto con ese Dios, podríamos decir casi cara a cara, ellos se postran al suelo. Ellos se sienten indignos de estar ante la presencia de Dios. No es como muchas veces lo presentan de que ay, vamos a ver al Señor y vamos a arrojarnos y lo vamos a abrazar. Vamos a caer al suelo, sorprendidos, admirados de su gloriosa eternidad, poder, santidad, pureza. No vamos a poder levantar la mirada por saber nuestra rebeldía, por conocer nuestra pecaminosidad, que justamente es lo que ha hecho separarnos de Dios. Así que bueno, dentro de todo esto, nunca he podido escuchar a nadie expresar ese otro lugar, en donde decimos, sí, hay que ponerse en el lugar de este porque pasó esto, pasó lo otro. Nos pasa lo de Saúl. Justificación, justificación, porque hice esto, porque hice lo otro. Pero, y bueno, ¿y Dios? ¿No deberíamos ponernos en el lugar de Dios primeramente?
Hablando de, como dije anteriormente, nuestro concepto de Dios es lo que va a determinar nuestro andar. Es lo que va a determinar nuestras decisiones también. Es lo que nos va a determinar a nosotros como personas. Y es ahí donde va a haber, por supuesto, un correcto equilibrio de quiénes somos nosotros. Más de antes ponernos por encima de Dios, como ha sucedido siempre desde Adán. Es más, es mencionado en el mismo capítulo 6, hablando de la primera transgresión que dio lugar, por supuesto, en el paraíso. En donde el querer tomar el lugar de Dios es lo que nos ha hecho precisamente alejarnos de Él. Y Él lo permitió, porque Él quiere que nosotros libremente le amemos. Él quiere que nosotros libremente nos acerquemos, que lo elijamos a Él. Porque eso viene innato en nosotros. La idea de que nosotros podamos elegirle o no. Porque es realmente donde se expresa el amor. El amor es esa elección que yo hago por otra persona. Es ese sacrificio que yo también hago por aquella otra persona. Y en este caso Dios nos demuestra ese gran amor. Tanto así que sacrificó a su Hijo por nosotros, para darnos vida, salvación y por supuesto redención. Así que esta carta vamos a irnos dando cuenta que el Señor no solo, pues por supuesto, expresa la condición del pueblo de Israel, que es una condición, por supuesto, de pecado, no solo personal, sino también colectivo, también, por supuesto, donde hacía gran parte el gobierno de ese rey, que fue uno de los peores que tuvo el reino del norte de Israel, en donde, por supuesto, invitaba e incentivaba esta idea de pecado. Es un poco lo que también vivimos hoy en día con la sociedad, donde todo lo que anteriormente era bueno ahora es considerado malo, y donde todo lo que la Biblia considera como malo hoy en día es considerado como bueno. Entonces vemos que hay un pecado también que es colectivo, que mueve masas, que invita precisamente a eso, a estar en rebeldía constante con Dios. Es por eso que nosotros debemos prestar atención a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros, por supuesto, prestamos atención. Y yo sé que nosotros siempre los hemos invitado a que nosotros tengamos una constante relación con Dios, no solo en el hogar particular de cada uno, sino también en lo que vendrían a ser las actividades de la iglesia, en lo que son esas reuniones en donde nosotros nos encontramos para edificarnos mutuamente, para crecer en la palabra del Señor. Y si nosotros le hemos hecho, nos vamos a dar cuenta que lo hacían diariamente, todos los días. Se reunían todos los días a alabar al Señor. Y muchos van a decir, uy, pero qué fanáticos que son. Y yo te pregunto, ¿no es de fanáticos trasnocharse tal vez toda una noche viendo una serie? ¿Eso no es fanatismo? ¿O no poder dejar de ver el celular por un solo día? Ver las redes sociales, ¿eso no es fanatismo? El no poderse conectar con el internet, con las redes, con las series, con la Play, con la Nintendo, etcétera. ¿Eso no es fanatismo? Tener que ver la televisión todos los días. No puede pasar un solo día sin que yo prenda el televisor. Eso no es fanatismo. Pero sí es fanatismo conectarse todos los días con Dios y con mis hermanos. Nos damos cuenta de lo que ha hecho la cultura afuera. Nos ha contaminado. Y empezamos a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Son simples cosas que hacen la diferencia en nuestra vida. Por eso vuelvo a insistir. El concepto que nosotros tengamos de Dios es lo que va a determinar nuestro andar. Lo que va a determinar nuestra personalidad. Yo sé que podemos tener caracteres distintos, pero el Señor nos expresa en su palabra claramente que Él dice que al ser de Él somos ¿qué? Criaturas nuevas. No hay nada imposible para Dios. No podemos anclarnos de que yo soy así, no puedo cambiar, porque entonces no hay obra regeneradora en ti a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Porque el Señor claramente nos ha dicho, ustedes eran esto, pero ahora son otra cosa. Son hijos de Dios, son nueva creación. Eso quiere decir que todo lo que había en mí cambia, puede cambiar. En cambio, si nos cerramos en esa idea de que no,
no hay manera, estamos de alguna manera también negando el poder de Dios en nuestras vidas. Estamos apartando a Dios de decirle, bueno, Señor, te dejo entrar en mi vida. O es como si le dijéramos, por poner un ejemplo, de nuestra vida hablando de nuestra casa, te dejo entrar a mi casa, pero solo puedes estar en el living. No puedes entrar a mi habitación, no puedes ni siquiera ir al baño, mucho menos a la cocina. Es algo así. Le permitimos estar a Dios en una parte tal vez muy minúscula de nuestra vida, cuando al ser Dios no solo debería entrar a nuestro living, sino también a todo rincón de nuestra casa. Porque ¿cómo nosotros podemos ocultarle cosas a Dios? Creemos que le ocultamos cosas a Dios, pero Él lo sabe todo. Y necesitamos de Él para corregirlo. Pero bueno, el Señor demuestra esa situación de transgresión, de apartarse de Él. ¿A causa de qué? Del pecado. Pero sin embargo el libro varias veces expresa la idea de que tenemos esperanza en Él. Oseas 2, 19 al 20 dice lo siguiente: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Hay algo que también quiero resaltar aquí, y es que aquí se habla de conocer a Dios, pero no es conocer acerca de Dios, no, es conocer íntimamente a Dios. Es como querer conocer a Simón Bolívar, por poner un ejemplo, o a San Martín, mejor. Podremos leer sus heroicas, qué sé yo, actividades, su vida. Vamos a poder conocer acerca de San Martín, pero no vamos a poder conocer a San Martín. Con Dios pasa muchas veces eso con nosotros. Nosotros queremos conocer acerca de Dios, pero no conocer a Dios. Y eso no solo se hace a través de la palabra, sino con una íntima relación con Él. ¿Qué quiere decir eso? El que nosotros nos involucremos activamente, nos esforcemos por saber quién es Dios, cuáles son sus características, sus esencias, sus perfecciones. ¿Quién es Él para mi vida? ¿Cómo se relaciona Él con nosotros? Eso es lo que realmente va a ser la diferencia. Pero bueno, haciendo como todo este preámbulo, pasemos directamente a lo que vendría a ser el capítulo 6 de Oseas. Y vamos a dividir toda esta sección del capítulo en 4 partes. Y la primera es que vamos a darnos cuenta que el Señor hace una invitación al arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Versículo 3. Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. En esta primera sección vamos a darnos cuenta que en el versículo 1 dice, volvamos al Señor. Y aquí hay un énfasis importante del autor, y es que la idea de que nosotros reconozcamos la necesidad de regresar a Dios después de nuestro pecado es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque hay que entrar a ver una realidad que vivimos todos, y es que todos los días pecamos. Cada uno peca de distintas maneras. Cada vez nos ensuciamos de barro. Pero una cosa muy diferente es ensuciarse del barro, a otra cosa es vivir dentro del barro. Entonces la idea de volver es justamente para eso, para que el Señor limpie el barro que nos ha contaminado. Pero si no salimos del lodo, ¿cómo nos va a limpiar? El Señor, ¿cómo va a limpiar nuestras vidas si no salimos de ese lodo en el que nos hemos sumergido en el pecado?
Entonces, la idea de que regresamos, de que reconozcamos, de que necesitamos acercarnos a Dios, es el primer paso. Arrepentimiento. Reconocer que estoy en una situación de peligro, que necesito darme cuenta de que estoy actuando mal y que debo acercarme al Señor. Es lo que muchas veces se menciona en la psicología, lo he escuchado, en la idea de que para poderse recuperar de una adicción, primero necesitas reconocer que la tienes. Bueno, aquí pasa algo similar. Para tú acercarte a Dios, primero tenemos que ¿qué? Reconocer que tenemos pecado en nuestra vida. La palabra lo expresa así. Porque el que niega que es pecador, le dice al Señor, ¿cómo? Mentiroso. Entonces necesitamos entender que estamos en una situación de peligro. Bien, la idea de que nosotros también podamos a través de este primer versículo reflexionar de que nuestra caída también hace que nos separemos de Dios, que nos aislemos, de que nos alejemos de Él. Y por supuesto nos desconectamos de la fuente de vida. Hay algo que una vez escuché muy especial, y es que cuando Dios creó la tierra, Él se dirigió a distintos aspectos para generar más vida, por poner un ejemplo. Cuando Él quiso crear lo que fue la vegetación, árboles, etcétera, Él se dirigió a la tierra. Cuando quiso crear los peces, Él se dirigió al agua. ¿Qué quiere decir eso? Si tú sacas un pez del agua, muere. Si tú sacas un árbol de la tierra, muere. ¿Qué pasó cuando el Señor quiso crear al hombre? ¿A quién se dirigió? A Él mismo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre se desconecta de Dios? Muere. Entonces, la idea de que esa conexión esté constante en nuestras vidas va a hacer un efecto, por supuesto, positivo para nuestra salvación. Versículo 2 habla de que vamos a tener vida. Esto también es un anticipo, según muchos eruditos, de lo que es la salvación a través de Cristo. Porque dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Es una idea de que iba a anticipar a través de Cristo la salvación, porque es en Él en que obtenemos esa salvación. Es en Él, por supuesto, que obtenemos el perdón de nuestros pecados. El restaurar nuestra relación con Dios es gracias y a través de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que también nos reunimos domingo tras domingo para tenerle presente en nuestra mente y en nuestro corazón, para tener comunión, recordando su sacrificio de amor. Entonces necesitamos tener constante en nuestra mente presente esta idea de que debemos acercarnos cada vez más a Él y que tenemos esperanza y que podemos confiar en las promesas de Dios. No son las promesas de cualquier otra persona que un día puede cambiar de opinión. El Señor es constante y si Él prometió recibirnos, salvarnos, limpiarnos, perdonarnos, así lo va a hacer. Por supuesto, el versículo 3, esforcémonos por conocer a Dios. No basta únicamente con reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos esforzarnos por buscar conocerle más profundamente y demos en cuenta que el texto dice esfuércense. Es algo que debe ser activo en nosotros, o sea que va a generar una acción de parte nuestra. No podemos ser pasivos, sino más bien buscar. La idea de que, un ejemplo, yo sé que robar es malo, pero igual lo sigo haciendo, no dice absolutamente nada positivo acerca de nuestra relación con Dios. Si yo sé que robar es malo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dejar de hacerlo. Y como dice el Nuevo Testamento, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje y ayude a los demás. O sea, no es solamente que el ladrón, por así decirlo, va por este camino y para y dice, no debo robar más, sino que el Señor solamente te da el extra de que debes cambiar tu rumbo y ahora en vez de robar tienes que trabajar para ayudar a los demás.
O sea, es una acción de arrepentimiento, como se ha mencionado varias veces, de cambiar de tránsito, o sea, de que tú estás hacia una dirección y debes hacer un giro de 180 grados. No de 360, como muchas veces dicen, ¿no? Porque si no quedas en la misma posición. Pero la idea de que nosotros debemos cambiar nuestro rumbo va, por supuesto, a generar un gran impacto en nuestras vidas y a los que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, pasemos a la segunda parte. Diagnóstico del problema. ¿Cuál es el diagnóstico del problema, según el Señor? Que tenemos un amor superficial. El Señor lo expresa. Es como una neblina. Es como ese rocío de la mañana, que cuando sale el sol desaparece. Así es muchas veces nuestro amor por Dios. En que cuando están todas las cosas bien, todas las cosas relativamente bien, nos acercamos a Él. Pero tal vez cuando empeoran nos alejamos, o tal vez todo lo contrario. Estamos pasando por una situación difícil y buscamos a Dios. Pero ¿y cuando se resuelve? ¿Nos olvidamos de Él? Yo sé que muchas veces se ha hablado de que la iglesia es como un hospital que recibe enfermos. Y en parte lo es. Pero recordemos que nadie se queda a vivir en un hospital. Mientras que nosotros en la iglesia tenemos que permanecer el resto de nuestras vidas. Entonces, esa idea de que debe haber constancia, de que debe haber perdurabilidad de nuestra fe, es lo que también va a generar un cambio en nuestra espiritualidad, en nuestra relación, por supuesto, con Dios. La falta de constancia es lo que hace que nosotros tropecemos. El que nosotros nos desliguemos de esa conexión que tenemos con Dios hace que seamos más propensos a caer. Pero bueno, el Señor es bueno con nosotros y permite que nuevamente nos acerquemos a Él. Tenemos que evaluar nuestro compromiso con Dios. ¿Nuestro compromiso es sincero o es efímero? O tal vez es condicional. Señor, te amo, te sirvo, te sigo solo si haces tal vez esto por mí. O si pasa esto, o si pasa lo otro. Entonces condicionamos nuestra relación con Dios dependiendo de lo que tal vez pasa a nuestro alrededor, cuando debería ser todo lo contrario. Independientemente de las circunstancias que estemos atravesando, nuestra fe debe ser inamovible. Debemos ser constantes, porque el Señor lo es con nosotros. Más allá de que nosotros pequemos, nos rebelemos contra Dios, Él está firme y fiel con nosotros. Él lo prometió y lo va a cumplir. Vamos a ver el versículo 6. Porque yo deseo misericordia, no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios no busca una religiosidad vacía. La idea de que tenemos que cumplir a rajatabla ciertas normas, ciertos requisitos con un fondo, digamos, vacío, superficial, no es lo que Dios quiere. Él quiere una relación genuina con nosotros, una relación constante, una relación que realmente se refleje a través de nuestro vivir. Porque nosotros, por poner un ejemplo, nosotros no podemos conocer el corazón de los que estamos acá. Solo Dios lo puede hacer. Pero el Señor que dice, el Señor Jesús que dice en su palabra, por sus frutos los conocerán. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que tenemos acá se expresa con nuestras acciones. Lo que tenemos acá se expresa con nuestro testimonio. Lo que tenemos acá se expresa a través de nuestro diario vivir. Así que lo que conocemos es lo que expresa lo que guarda nuestro interior, nuestro corazón. Así que busquemos precisamente que el Señor nos anime y nos fortalezca en esa idea de ser también misericordiosos, compasivos, así como lo es también Él con nosotros. Pasemos a la parte número 3, el versículo 7 al 10. Consecuencias de la infidelidad. Ya hemos hablado un poco de esto, de la idea de que la desobediencia hacia Dios, por supuesto, trae una disciplina de parte de Él. Pero el cual no nos disciplina no es porque Él quiera ser tirano o malo,
sino porque es necesaria para nuestra restauración. Porque como lo expresa su palabra, Dios al que ama disciplina y azota a todo que tiene por hijo. Entonces la idea de reprimenda es también una necesidad para fortalecer y formar nuestro carácter. ¿A quién? A la imagen de Cristo, quien se sometió en todo al punto de llegar a la muerte por nosotros. Pero muchas veces nosotros no estamos en esa sintonía de querer someternos a la voluntad de Dios. Por consiguiente desobedecemos y por su consecuencia viene la disciplina del Señor. Entonces esa idea de que nosotros desconozcamos o querramos evitar la disciplina del Señor nos aleja aún más de Él. Miren, todos los profetas no eran populares en su entorno. ¿Por qué? Porque eran los que tenían que decirle la verdad en la cara a la gente. Eran los que Dios elegía para decirle, ve y le dices a esta persona que lo que está haciendo está mal. ¿A quién le cae bien eso? A nadie. Entonces la idea de reprimenda nunca va a ser popular. Y siempre, por supuesto, va a generar un rechazo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nos toca acá, en el orgullo, en el ego. ¿Pero por qué? Porque tengo que someterme a lo que Dios pide. Y por supuesto, llevan del bulto estos personajes, que son los que son señalados. Y bueno, como lo expresa también su palabra, eran perseguidos y asesinados muchas veces por su propio pueblo. ¿Por qué? Por decirles así, pan, la verdad en la cara. Así que el Señor muestra que hay un quebrantamiento de la ley, que es necesaria una restauración, que hemos transgredido la ley de Dios y que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos volver a Dios. Y por supuesto el el versículo 11 termina diciendo que hay esperanza, de que Dios pudo haber elegido decir, ya está, me cansé, rompo este pacto porque tenía todo el derecho de hacerlo. Pero no lo hizo por amor a nosotros. Él nos quiso dar una nueva oportunidad. La idea de que la corrupción, Él la puede erradicar de nuestra vida, la puede transformar. ¿En qué? En pureza, en convicción de nuestra fe, en certeza de la esperanza que nos espera con el Señor. Vamos a ver el versículo 7 en adelante. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galaad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre. Como bandidos al acecho de un hombre, es la banda de sacerdotes que asesina en el camino a Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Hermanos, este es un libro que les animo a que ustedes puedan profundizar. Son 14 capítulos, por supuesto. Quise usar el 6 como referencia de una etapa en la que nosotros nos encontramos, de rebeldía, pero que si nos acercamos a Dios, Él puede restaurarnos. Que vamos a tener consecuencias de nuestros pecados, son necesarias para nuestra restauración. Pero asimismo hay esperanza para que nosotros entendamos que con Dios tenemos una vida nueva. Que con Dios tenemos esa esperanza de vida futura eterna. Y que con Dios, por supuesto, va a ser la diferencia en nuestros corazones y en los corazones de los que estén a nuestro alrededor. Así que el versículo 11 termina con la idea de restauración. Cuando dice, para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha. Cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Por supuesto, haciendo alusión a nuestro Salvador. Entendamos que la Biblia apunta toda a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el centro de nuestro todo, de nuestra vida. Y por supuesto su palabra nos ejemplifica y nos muestra realmente la necesidad que tenemos de un Salvador. Hermanos, la palabra de Dios será la muerte o del pecado o del pecador.
nosotros tenemos en nuestras manos, de alguna manera, la elección. Vamos a hacer que la palabra mate el pecado o mate al pecador. Porque recordemos que la salvación es de nuestro pecado. La salvación es de nuestra transgresión. Y es por eso la necesidad del Salvador. Y es por eso la necesidad de que nosotros nos conectemos genuinamente con Dios. Así que bueno, esta es una invitación para que precisamente, hermanos, busquemos acercarnos más a Él, ¿sí? De conocerle como realmente es, de sacarnos todas esas ideas tal vez preconcebidas, de tal vez de nuestra crianza, de nuestra niñez, de nuestra vieja vida, nuestra vida anterior, o tal vez de lo que nosotros constantemente vemos a nuestro alrededor, porque hace que nosotros distorsionemos la imagen de Dios en nuestro corazón. Y al distorsionar la imagen de Dios es allí donde empezamos también a distorsionar nuestro vivir en Cristo y lo que nos aleja de Dios. Así que mantengámonos en la esperanza, mantengámonos en la convicción de que el Señor ha entregado su vida por nosotros y que valemos para Él a tal punto de haberse entregado hasta morir. Y con eso en mente yo me despido, hermanos, que el Señor los bendiga y muchas gracias por su atención.